Os deseo con todo mi cariño lo mejor. Muchos besos a todos. Tanto en aquella etapa tan importante de vuestras vidas y espero que todo os vaya muy bien. Un beso muy grande para todos. Sodes un gran grupo en xeral e unhas excelentes persoas en particular, cada unha de vos. Admiro-vos polo vosso esforzo e dedicación en todo e, sobre todo, e xa subliñando, polo vosso respeto cara a todos os docentes. Gracias a vos, porque sempre nos dicíades con cariño e con pouco de simpatía, que sempre nos gustou un poquinho o humor, pois orientábadesme. Entón, nada, pois espero volver vervos moitas veces, saludar. Así que, aunque hoy lloréis un poquito de la emoción, que es normal, estar contentos de todo lo que habéis conseguido. Y aunque tengáis miedo, estamos seguros de que lo vais a afrontar genial, porque nos lo demostrasteis en este tiempo. Que todo parecía ahí súper negro y fuisteis capaz de ver el lado positivo y de
enfrentaros a ellos con muchísimas ganas. Padres, ¿no? Pues empezamos, queridos padres, familiares y alumnos, que sabéis que lo hacemos ahí en la Casa de la Cultura de Lérez, y están los padres, los familiares, están todos. Ahora estamos nosotros, pero bueno. Hemos llegado al final y os lo devolvemos con un poquito más de peso, un poco más altos, un poco más sabios, más responsables y un pelín más maduros. Juntos hemos reído, hemos jugado, nos hemos enfadado, hemos aprendido y enriquecido nuestras vidas. Seguro que nosotros en muchas ocasiones no hemos sabido estar cuando os necesitabais, en bastantes. O nos hemos enfadado. Os aseguro que nuestro esfuerzo fue dirigido única y exclusivamente a mejorar vuestra propia educación y a formaros como personas. Igual que hacen vuestros padres, escuchadlos. Después, pensad por vosotros mismos. Si no, otros lo harán. Supisteis crecer juntos, superasteis obstáculos que fueron apareciendo. Quedan escollos que con el tiempo, no tengo ninguna duda, superaréis. Ya conocéis los deberes para el verano. Leer, disfrutar de la vida, escuchar música, pasar tiempo con vuestras familias, explorar la naturaleza, apreciar una obra de arte o practicar el deporte que más os guste. El tiempo vuela. Los adultos siempre queremos volver a nuestra infancia. Así que aprovechad. Pensad que hace 9 años llegasteis por primera vez a la escuela con grandes temores e incertidumbres. Os esforzasteis y encontrasteis recompensas, satisfacciones, amistades y recuerdos que perdurarán para siempre. De cada uno de vosotros aprendí que el esfuerzo tiene sus frutos, que la vida no se acaba por más pérdidas que cada uno pueda tener y que nada es motivo para rendirse. Esa es la lección que espero llevéis de mí y de mis compañeros. Seguid con firmeza vuestro camino, vivid vuestra propia vida. Con el tiempo aprenderéis que lo mejor está en las pequeñas cosas. Haced lo que os haga sentir bien, siempre que no perjudiquéis a nada ni a nadie. En el mundo existen tres tipos de personas. Los que nunca se mueven, los que piensan que deberían moverse y los que se mueven. Espero que vosotros pertenezcáis al último grupo, al tercero. Haced que las cosas pasen, que vuestra curiosidad no desaparezca. Inventad, quered, apasionaos. Ya estoy acabando, ¿eh? Todos los profes que aquí estamos hemos intentado enseñaros en cada una de las etapas de vuestra educación todo lo que sabemos y lo que no sabemos. Pero me habéis hecho sentir genial, habéis formado parte de mi vida como maestro y por eso siempre tendréis un lugar en mi corazón. Se me olvidaba, ya lo dice mi bola de cristal, las matemáticas están en todas las facetas de la vida. Solo me queda daros las gracias, deciros que os voy a echar de menos y mandaros mi cariño y mi agradecimiento. Muchos besos y hasta pronto. Bueno, ahora viene la parte, digamos, académica, la entrega de notas. Señora directora. A ver, Hugo Sertal. Hugo, tus notas.
just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. Are you just beg to see me dance just one more time?